Buenos días, saludos a todos en mi canal, mis queridos amigos. Y hoy vamos a trabajar, por supuesto, con el corrector Quotex. Y antes de empezar el video, quiero recomendar mi canal para operar el comercio con opciones binarias. Y el beneficio de mis transacciones, como ya sabes, es más del 80%. Y consulte la descripción para obtener información detallada sobre el analista. Y hoy comenzamos con un balance de 50 euros. Para empezar incluimos los indicadores que necesitamos para que podamos ver dónde podríamos abrir una transacción, porque los indicadores nos ayudan muy bien en esto. Y el primer indicador que me gustaría activar es aleator o parabólico. Vamos a incluir parabólico, que nos indica exactamente la dirección de la tendencia. Estos son estos puntos verdes que indican cuál es nuestra tendencia, al alza o a la baja. A continuación necesitamos el indicador fractal, que muestra la amplitud del movimiento del precio. Y tomemos probablemente RSI o MACD, que funcionan como indicadores auxiliares, ¿sí? Pues entonces, comencemos a comerciar ahora. Aquí vemos una tendencia a la baja, por lo que es más correcto abrir una transacción en la tendencia, pero no hemos tenido tiempo de abrir una transacción en la tendencia de manera más rentable. Vamos a probar el área de soporte ahora. Resulta esta transacción bastante arriesgado en realidad. Mira el gráfico. Aquí vemos una tendencia al alza bastante fuerte y vemos cuál fue la amplitud del movimiento correctivo. Creo que habrá alguna reacción positiva en forma de retroceso, porque el precio ha caído muy bruscamente. Sí, aquí vemos una vela verde en la que nos centramos. Es decir, entendimos que tendríamos una etapa de recuperación después de tal caída. Aunque inicialmente podríamos abrir una transacción aquí en esta posición a la baja. Si lo abriera a tiempo, entonces la transacción habría sido exitosa incluso antes. Entonces, cerramos con éxito la transacción. Bien, muy bien. Pues a cambio el par de divisas se pagó 91 euros. Es un caso similar. Echemos un vistazo a lo que sucede en las velas de una hora. En principio entendemos que la etapa correctiva ha comenzado. Vale. Mejor que lo pongamos por 10 minutos. Entendemos que el precio se ha ajustado bruscamente para tal movimiento. Esto sugiere que lo más probable es que ahora hay una tendencia global a la baja. Y aquí lo mejor es abrir una transacción a la baja. Por lo tanto, vamos a abrir la transacción a la baja en la tendencia desde esta posición. Vimos que había una pequeña etapa de recuperación. Y incluso antes vimos la reacción al nivel, es decir, aquí, mira el gráfico. Vemos que el precio reaccionó a este nivel y también se puede ver en la vela verde, pero no está claro por qué apareció. Aparentemente fue una caída muy drástica.
y así comenzó una pequeña etapa de recuperación sin crecimiento y esta transacción tenemos que recoger en el plus. Pues bueno, excelente, ¿sí? Cerramos con éxito la transacción, muy bien, y continuamos con nuestro comercio. Cambio de nuevo el parte de pisos y pongo 165 euros. Aquí era posible y un poco antes de abrir una transacción en realidad, desafortunadamente estoy perdiendo una posición ventajosa, pero aquí ya entiendo que aquí el área de soporte no funcionó en esta posición. Mire el gráfico, lo muestro. Mira, el precio debe ir ahora en la dirección de la corrección, así que vamos a esperar ahora el resultado de la transacción. Sí. ¡Oh! ¡Qué bueno! Cerramos la transacción con éxito. Excelente. Muy bien. Pues ya hemos llegado a los 310 euros. Y estoy poniendo esos 310 euros. Cierro, por supuesto, este par de divisas en 67% porque no es serio. Aquí fue posible abrir inmediatamente la transacción a la baja porque se planea una corrección bastante fuerte. Es decir, todos los niveles fueron ignorados. El precio cae bruscamente hacia abajo. Mira el gráfico, ¿sí? Debí haberlo abierto antes. Por cierto, aquí vemos una reacción a este nivel en forma de una vela verde, pero todavía hay una fuerte corrección. Por lo tanto, cuando abre operaciones cortas, es importante abrirlas según la tendencia. Bien, pues muy bien, la transacción se cerró con éxito y pongo 568 euros. Estaba buscando una posición más favorable para abrir una transacción, pero ya comenzó la corrección. Vamos a encenderlo aquí durante 10 minutos. Vemos que aquí en las velas de 10 minutos, la etapa correctiva. Mira, estoy dibujando esto en un gráfico, es decir, lo hicimos bien. Todos los indicadores nos dicen que la etapa de corrección está en marcha, ¿sí? Esperemos el resultado ahora. Por cierto, vemos que podríamos abrir la transacción en general desde esta posición. Solo pensé que todavía habría un movimiento hacia arriba, al menos hasta este nivel, pero este movimiento no estaba ahí. Qué bien. La transacción se fue en un plus, ¿sí? Ahora ha puesto 965 euros y abro la transacción a la baja. Entendemos que aquí tenemos un área de resistencia bastante fuerte. Mire el gráfico, por favor.
Y al mismo tiempo aquí no tuvimos una caída, es decir, no hubo corrección, pero creo que habrá otra corrección después de la cual probablemente habrá una larga vela verde. Esperamos el resultado, sí. Sí, pues excelente resultado en mi opinión. ¿Y tú qué crees? Continuamos nuestro comercio, ¿sí? Esta vez apostaré 850 euros y abriré 2 operaciones a la baja. Vemos una tendencia bastante fuerte, me parece que el precio todavía se ajustará. Solo queda esperar el resultado de la transacción. Todavía abrimos 2 transacciones porque desafortunadamente las 2 anteriores fueron a cero. Observamos la divergencia en el indicador MACD, es decir, vemos que aquí parece que hay un proceso de recuperación, pero al mismo tiempo hay velas rojas y abrimos una tendencia global. Lo que quiero decir es que lo hicimos bien, ¿sí? Ahora tenemos que esperar los resultados. ¡Qué maravilloso! Bien, hemos conseguido cerrar las transacciones con éxito, por supuesto. Y continúo y expongo 1000 euros. El indicador indica que hay grandes ventas, pero al mismo tiempo el precio está aumentado. Es decir, nuestra tarea es simplemente abrir una transacción en la tendencia. Y tenemos una tendencia al alza por lo que esperamos el resultado, ¿sí? Todas las transacciones vienen en un plus. ¡Qué hermoso! Excelente resultado, ¿sí? Seguimos adelante. Podría abrir una transacción incluso antes y era necesario de inmediato, pero solo tenía que entender si la etapa de venta sería, es decir, si este nivel funcionaría. Es mejor mirar velas de 10 minutos. En ellos vemos la etapa de corrección. Aquí tenemos una reacción a esta área de resistencia que tuvo el movimiento anterior. Y el precio está ahora en la fase de corrección. Sí, es correcto, sí. Así es como debería ser. Excelente resultado, excelente trabajo. Con esto creo que podemos terminar nuestra sesión de comercial. Estamos bien manejados, ¿sí? Pasa por mi enlace, por favor, a la descripción para obtener información detallada sobre el analista, el comercio y donde se espera una bonificación muy agradable. Y por supuesto, gracias por verlo.